En reunión parlamentaria celebrada para analizar la resolución de la Suprema Corte, en donde echó abajo el plan B de López, hizo uso de la voz, el senador Monreal, Ricardo Monreal, que ocupa el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y que, entre paréntesis, este sujeto siempre se ha creído pastor de la iglesia con calidad moral para que sus opiniones se tomen como lo máximo, como el non plus ultra, como el sujeto más calificado y más preparado, no solamente para estar en el Senado, sino para hacer ficha de López y decir que entre todos los ficheros, él es el más preparado, lo que en mi concepto lo hace un sujeto totalmente indigno, totalmente sin escrúpulos, y además que tiene mucha falta de oficio político. Y en esa reunión, este señor asumió el carácter de superior a todos los integrantes de ese parlamento, en donde hizo alusión a 40 beneficios que goza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego todavía se dio el lujo de regañar a los diputados de que por qué no decían nada con relación a esos lujos de la Suprema Corte de Justicia, que son millonarios. Y cuando hizo uso de la voz una diputada, en el sentido de llamarle la atención el por qué estaba hablando de los beneficios de la Corte que recibe y por qué no se concentraba a hacer análisis de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces este señor parece que le picaron en la retaguardia, porque empezó a lanzar improperios y amenazas, insultos a los que supuestamente apoyan la resolución de la Corte. Pero lo máximo llegó cuando les dijo que aplaudían como las focas en lugar de oponerse a los lujos de la Corte. Y en mi concepto, por eso quiero hacer uso de esta opinión en derecho o en base al derecho que me da el artículo 35 de la Constitución Federal de hacer uso del derecho de petición en asuntos políticos, de que este señor Monreal es un tipo farsante que no tiene ni calidad moral ni legal para hacer ninguna recomendación, porque es un corrupto, es un servil, es un funcionario a modo de López, a pesar de que lo ha tratado como sus patas rajadas, y todavía este sujeto sin dignidad está todavía diciendo que López es la gran maravilla del mundo. Pero es otra cosa, es cosa de su dignidad. Lo que me interesa es que este señor está totalmente descalificado, inclusive para ser senador de la República, porque representa a López, no los intereses del país, como se demuestra con este video. Carolina Villano, ¿con qué objeto? Darle a través de usted al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador? Sí, claro. Adelante, 1 minuto, diputada Villano, por favor, y 2 para responder. Gracias, senador Monreal. Independientemente que estoy absolutamente de acuerdo que no debe haber excesos en ningún poder, pues también ustedes tienen la decisión de acotar esto porque son mayoría. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente yo soy de las que cree que los poderes judiciales locales tienen un trato inequitativo con respecto al Poder Judicial Federal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la decisión de los ministros? Son dos cosas muy distintas y tenemos que separar el debate. Es decir, tener un debate para este tema que usted está tratando, que es muy importante, pero ¿qué tiene que ver eso con la decisión apegada a la legalidad de los ministros de la Corte? Gracias por su respuesta. Le respondo, diputada, tiene que ver todo, porque ustedes se desnudan completamente, se entregan completamente por proteger a una casta de privilegiados, porque ustedes actúan con exceso, porque ustedes no están midiendo la realidad que está sucediendo en la calle y lo que está pasando en estos órganos deliberativos. Lo que estoy expresando es que deberían actuar con mesura los que aplauden, jubilosos,
y con exceso la resolución de la Corte. Lo que estoy diciendo es que deben de actuar con prudencia y ecuanimidad, porque en la Corte, en el Poder Judicial, está instalada una casta llena de privilegios. Solo le he mencionado 15, son 40. Usted y yo, o al menos en el Senado, renunciamos a los seguros de gastos mayores por austeridad. Ellos no. Ellos pueden incluso incluir hasta los nietos, esposa, hijas, hijos y nietos a cargo del erario. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes pide una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden, que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de a pie y que la gente debe de saber estos privilegios. ¿Sabe usted? Usted va a salir ya pronto, al menos que se reelija, igual que yo. Pero usted al siguiente mes tiene que conseguir trabajo para poder sobrevivir. Ellos no. Ellos tendrán casi el 100% y además la Suburban se las pueden llevar a su casa. Y además le falta enunciar los otros 25 privilegios que tienen. ¿No les ofende esto? Les pregunto. ¿No les ofende esto? Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que su salario es insuficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo? Bueno, lo corto aquí porque de plano este sujeto es insoportable y además es un asno, dice puras burradas. En primer lugar, él no tiene facultades para hacer alusiones a los lujos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tratándose de lujos, yo creo que se está equivocando. Los lujos están en un palacio nacional en donde vive López rodeado de más de 500 soldados o empleados o mozos o como se les quiera llamar, y además rodeado de vehículos blindados, de aviones para hacer viajes supuestamente de supervisión de las obras de los 3 elefantes blancos, etcétera. Además, las facultades del Senado están consagradas en el artículo 76 de la Constitución Federal y entre ellas están las de analizar la política exterior del Ejecutivo, y es el caso que con los 40 muertos que estaban en Ciudad Juárez y que fue por orden de López que estuvieran encerrados por ser el policía de los norteamericanos, este sujeto no ha hecho nada para hacer recomendaciones al presidente de que se está pasando de lanza, de que es ilegal lo que hizo con los migrantes, porque además violó los derechos humanos de esto, y así se puede enunciar cantidad de situaciones en donde el Senado no está haciendo valer las obligaciones que tiene que cumplir y se dedicó a hacer descalificaciones, y yo me extraño de los concurrentes que no le contestaron en ese momento que no tiene calidad moral para hacer ese tipo de descalificaciones, porque el señor Monreal es un senador a modo, es un senador que se ha dedicado no a aplaudir como foca a López, se ha dedicado a arrastrarse, como coloquialmente se dice, con las nalgas, porque cuando menos los que están de acuerdo en la resolución de la Suprema Corte, como él dice, aplaudieron, sí, pero aplaudieron una ilegalidad que estaba haciendo o que está haciendo López y su bola de paleros como son los diputados y senadores de Morena. Ahora, en otro punto, yo pienso que el senador también es un pendejo, porque la resolución de la Corte fue como un órgano autónomo e independiente, como parte de los poderes de la Unión consagrados en el artículo 49 de la Constitución Federal. Hace un rato subí un video en donde puse en su lugar a López, que es otro pendejo, de que independientemente de que el legislativo que aprobó
la iniciativa de ley de López y que el Ejecutivo son órganos autónomos, eso no quiere decir que deben dejar de acatar la resolución de la Corte, porque este mensaje va en este momento para el senador Monreal, que el artículo 89 de la Constitución Federal obliga al presidente de la República a auxiliar a los órganos de justicia para que se pueda cumplir las resoluciones y ejecuciones que dictan. ¿Por qué? Porque los órganos judiciales son los encargados de impartir justicia en los términos del artículo 17 de manera pronta, expedita e imparcial, y además realizada por jueces probos y honrados, de manera inmediata, dejando abajo los formulismos para que la ley sea más expedita. Y en la realidad, estos senadores jamás han dicho por qué razón hay una justicia selectiva por parte de López a sus liberales, y a los conservadores los deja abajo en el esquema de justicia que imparten los gobernadores, o mejor dicho, los jueces y magistrados de los gobiernos del Estado. Me refiero al Supremo Tribunal de Justicia de cada entidad federativa, en donde los gobernantes son los que nombran a los presidentes y son los que dan las instrucciones de a quién aplicar justicia expedita y a quién no. Y eso no han hecho, esta boca es mía, para poner remedio a esta circunstancia. Lo que pasa es que les dolió hasta el fondo de su alma que la Corte le hubiera quitado su programa de cuarta transformación a este mesiánico de López. Y bueno, el asunto es que, pongo un ejemplo, la ley es la norma no arbitraria que sirve para imponer orden, para conseguir el interés general, y no es para el beneficio exclusivo de una persona o grupo de personas. Inclusive en nuestros textos vigentes se define la ley como la norma de carácter general y obligatorio. Es decir, que todo mundo tiene que acatar las resoluciones de las autoridades. ¿Para qué? Para dar certeza jurídica, para que no haya un caos. Entonces, yo no entiendo cómo los senadores de la República están a favor de que López siga destruyendo el país. No entiendo por qué los senadores, en lo particular, se jacta de que es un académico de la UNAM, se jacta de que es un político de carrera, se jacta de que fue jefe de la delegación Cuauhtémoc, se jacta que ha ocupado muchísimos cargos y además fue priista de los de Hueso Colorado, y ahora es a ultranza un morenista. Pero esa circunstancia es lo que está causando la destrucción de las instituciones. Y yo no quiero pasar la oportunidad, y de ahí la opinión de que el senador Monreal no solamente aplaude como foca a López, se le arrastra de nalgas, coloquialmente hablando, porque es un arrastrado, es un palero de López y que no tiene dignidad, porque lo tenía hostigado López, alejado, y en una foto que sacaron hace unos días cuando aprobaron las 40 reformas o diarrea legislativa, se le veía un gusto en la cara y alabando a López, que ya era la corcholata de esto. En fin, que este senador no tiene ni calidad moral ni tiene capacidad legal para hacer recomendaciones a otras personas de lo que es evidente. Este país en manos de López se ha convertido en una dictadura. Gracias.